Un gusto siempre poder platicar con el expresidente Felipe Calderón y un gusto en especial tenerlo en el estudio. Bienvenido. Buen día, Felipe. Buen día, Ciro. Buen día a todo el auditorio. Bueno, por donde hay muchos temas para empezar, ¿te parece que comencemos con saque de banda? Con un saque de centro de cancha, con el tema de ayer, la carta que se dio a conocer de un grupo de expresidentes, entre ellos tú, pidiéndole al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que reconsidere y no invite a la ceremonia de toma de posición, que va a ser ya en 3 semanas, a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Efectivamente, Venezuela está pasando por una crisis humanitaria, política y de derechos humanos sin precedentes en ese país y probablemente sin precedentes en la América continental, y que reclama la solidaridad elemental de todos los gobiernos, de todos los ciudadanos del mundo. Casi una treintena de expresidentes de América Latina, incluyendo Vicente Fox y un servidor por México, pedimos al presidente electo, y en realidad formalmente habrá que hacerlo al Congreso, en realidad, que es quien formalmente extiende las invitaciones, por más que el equipo de transición se ha arrogado esas atribuciones, para que retire la invitación al presidente Nicolás Maduro, que se ha convertido hoy por hoy en un símbolo de autoritarismo, en una aberración política que es inaceptable. No estamos pidiendo la intervención en asuntos extranjeros ni nada, simplemente por solidaridad con los venezolanos que están sufriendo, por congruencia democrática. No puede estar Maduro en México en esa toma de posesión. Dice el equipo de López Obrador, lo dijo ayer el vocero, pues no entendemos a Felipe Calderón, si Felipe Calderón invitó a Hugo Chávez a su toma de posesión hace 12 años. Hugo Chávez era un presidente entonces que había guardado los marcos constitucionales, independientemente de las profundas discrepancias que teníamos con él. Hace 12 años, quien crea que Venezuela hoy es igual a hace 2 años, efectivamente no está entendiendo absolutamente nada. ¿Era otra Venezuela? Venezuela, sí. Todavía Venezuela que ya cuestionabas mucho. Ya cuestionaba mucho en tu campaña, sí. Incluso la usaste. Pero independientemente de que Hugo Chávez no visitó nuestra toma de posesión, y habría que ver si la invitación corrida por el Congreso, insisto, porque el Congreso es quien formula tales invitaciones. No fuiste tú, no fue tu equipo. Formalmente es el Congreso, es una ceremonia del Congreso, la toma de posesión. Independientemente de eso, Hugo Chávez guardaba ciertas formas constitucionales. La Asamblea venezolana entonces estaba en funciones. Hugo Chávez después de eso corrió unas elecciones en las que perdió. Me acuerdo que había un referéndum incluso para prorrogar mandato, y había una observancia constitucional relativa en Venezuela que hoy se ha perdido por completo, y ni remotamente existía la crisis de derechos humanos, ni el autoritarismo, ni la represión, ni la crisis humanitaria de migración que se vive hoy en Venezuela. Es cierto, probablemente no me entiendan a mí alguien en el equipo de transición, pero si creen, insisto, que Venezuela hoy es igual que hace 12 años, no entienden pues absolutamente nada. Bueno, ya dijo Jesús Ramírez, el vocero de Andrés Manuel López Obrador, que digan misa a los expresidentes. Ya invitamos a Nicolás Maduro y no lo vamos a desinvitar. Muy bien, que carguen con eso, y que carguen de una vez con lo que significa avalar lo que es un régimen autoritario, represivo. Se quejaban mucho de que los compararan con Venezuela, ¿no? Se quejaban mucho de que se expresaran en las campañas electorales los rasgos que son de identidad o de similitud entre Venezuela y el régimen autoritario de Maduro y lo que puede venir para México. No es más que el propio gobierno electo el que está invitando a Nicolás Maduro. Es decir, pues allá ellos, ¿no? Bueno, hoy te receta esto, la rayuela de la jornada, este editorial de la contraportada de la jornada. No sé si ya lo leíste. Dice: esos expresidentes trasnochados, encabezados por Aznar, Uribe, Fox y Calderón, no se enteran que son materia muerta, buenos para nada. Me recuerda un poco hoy divertido, me recuerda un poco a Carlos Castillo Peraza, que refiriéndose precisamente a algunos diarios, no sé si se refería específicamente a la jornada, pero decía: he leído tantas veces, decía Carlos, las noticias acerca de mi muerte política, que ya empiezo a sospechar de la eternidad. La verdad es que los muertos que vos matáis, hay que decirle a la jornada, gozan de cabal salud.
¿Tú gozas de cabal salud, Felipe? Cabal salud, definitivamente, sí. Y física también, la verdad, me siento muy bien. Sí, pero política. ¿Dónde vas a estar en la Cuarta Transformación? ¿Vas a estar tuiteando? ¿Vas a estar dando solo unas conferencias por ahí? ¿De repente vas a escribir algún artículo? ¿Vas a dar una entrevista? ¿Dónde va a estar Felipe Calderón en la Cuarta Transformación que comienza formalmente en 3 semanas? Es un buen punto. En primer lugar, se me hace el nombre un poco chocante, ¿no? Si la pregunta es, ¿qué haré en el próximo gobierno? Hay algo que tiene razón, por ejemplo, el comandante Marcos, es, por lo que hemos observado, parece más la Cuarta Transformación del PRI, es decir, Partido de la Revolución Mexicana, Partido Nacional Revolucionario, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento de Renovación Nacional. Esa es la cuarta etapa de un fenómeno que le ha hecho mucho daño a México. Pero independientemente de ello, estaré efectivamente, lo que has mencionado, trabajando, es decir, dando mis conferencias, que es de lo que vivo, impulsando la Fundación de Desarrollo Humano Sustentable y todos los temas que tengan que ver con el desarrollo humano sustentable en México. Y estoy en un momento de reflexión muy seria, Ciro. Creo que va a ser fundamental sumarme, empujar, hacer lo que se me indique, lo que se necesite, para crear una organización política que pueda ser a la vez de escuela de ciudadanía, reconstruir este carácter elevado, sublime, de servir a los demás a través de la política, aglutinar a los ciudadanos y ejercer en lo específico lo que la política significa, no solo generación de bien común en términos, en sentido amplio, sino en sentido estricto, vigilancia del poder, búsqueda del poder y ejercicio del poder para subordinarlo al bien común. México va a entrar en una etapa, ya está entrando en una etapa extraordinariamente difícil. Yo percibo que hace falta esa ciudadanía organizada, activa, que pacífica y con base en principios, parámetros éticos y propuestas pueda verdaderamente transformar a México desde la sociedad frente a un gobierno o frente a un régimen que será muy difícil, con gestos muy autoritarios en lo político, con mucho desaprecio quizá a la legalidad y al Estado de Derecho, con normas o prácticas que no necesariamente, a mi opinión y respeto, desde luego en contrario, no generarán el bienestar que México necesita, y se requiere entonces que la transformación verdadera se dé a través de la sociedad y a través de la política con principios. ¿Organización política o partido político? Creo que debe ser partido político, Ciro. ¿Van a formar un partido político? Yo en lo personal estoy en esa reflexión. Si Margarita lo decide, por supuesto que la apoyaré y haré lo que considere su liderazgo que yo deba hacer. Si no, en cualquier caso estoy convencido de que, dado que la ley electoral solo abre una oportunidad cada 6 años para construir un partido político, hay que construir un partido político en el 2019. A ver, hay que construir un partido político. ¿Con quiénes? ¿Con Margarita? ¿Con quiénes? No, yo creo que hay que... Sí, bueno, desde luego si ella se decide y lo acepta, pero yo veo que hay muchos ciudadanos, Ciro, muchos de tus radioescuchas incluso, que se hacen la pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Y no tienen espacio, no tienen dónde intervenir, no tienen dónde alzar la voz, no tienen dónde organizarse, no tienen dónde participar. Y lo que hay que hacer es esa organización que, con un ideario definido en torno a la democracia, sin adjetivos, como le llamaba Enrique Krause, al Estado de Derecho y al apego a la legalidad, un valor que lo seguimos apreciando muchos mexicanos, pero que está cada vez más en juego en la vida pública del país, en base a una economía de mercado que respete libertades y derechos económicos fundamentales, que considera la política social como un igualador de oportunidades, particularmente en educación, salud y servicios públicos, y que tenga un compromiso muy fuerte con la sustentabilidad, digamos con las metas del desarrollo sustentable de Naciones Unidas, por una parte, y que por otra tenga parámetros éticos de qué es lo que se vale y qué es lo que no se vale en política, qué significa lo que la Constitución y los viejos principios del PAN decían de cumplir el requisito de tener un modo honesto de vivir. ¿Qué es ser o tener un modo honesto de vivir? Una organización que cumple esos parámetros, que se lance a organizar o las 200 asambleas distritales con 300 ciudadanos en todo México, o las 20 asambleas estatales con 3,000 en todo el país el próximo año, en torno a la realización de estos principios, a la formación cívica de mexicanos. Yo creo que hay que hacerlo, hay que intentarlo.
van por un partido político. Entonces. Pues si me preguntas a mí, bueno, yo hoy, Felipe Calderón, creo que eso es lo que hay que hacer. No lo he terminado de decidir, estoy en un proceso de reflexión muy importante. El PAN, por desgracia, ya no es ese instrumento. Gane quien gane ahora. Bueno, si gana Manuel Gómez Morín, efectivamente, y desde luego creo que habrá que votar por él, definitivamente, el PAN tiene remedio y tiene posibilidades de transformarse, pero no quiero engañarme ni engañar a nadie. El Partido de Acción Nacional está totalmente controlado por una camarilla que lo ha destrozado, y algo más grave, ha destrozado su vida democrática al grado tal que es imposible un cambio desde adentro. Hay que considerar la posibilidad de que el próximo año se construya, se busque crear un nuevo partido político. Lo dices en singular. Suponemos que esto lo harás con gente afín, habrá que preguntarles a ellos, pero tú estarías pensando hoy. Sí, estoy tomando esa decisión en aprovechar de dedicarme, pues no sé, los próximos años de mi vida, o quizá nada más el próximo año si eso fracasa, pero prefiero fallar en el intento a seguir así, a ver cómo se desmoronan muchas cosas de la vida pública y cómo la gente no tiene una alternativa política real de participación y de intervención constructiva en asuntos que nos interesan a todos los mexicanos. Crear un nuevo partido político. Así es. Te decía que el PAN, desgraciadamente, dejó de ser esa alternativa. Ha sido dominado por una camarilla que solo ha buscado sus propios intereses y que, bueno, podría ser entendible si no hubiera hecho algo mucho más grave, que es cancelar la vida democrática interna del PAN. No solo a través de la apropiación de los recursos públicos, de los spots, la presión a gobernantes de alcaldes y gobernadores con chantajes sobre su propia influencia y el dinero público que reciben, sino sobre algo muy grave que ni el PRI se atrevió a hacer, Ciro, que es la manipulación del padrón interno. En el PAN, por ejemplo, el actual padrón, después de depuraciones y exclusiones y purgas, para decirlo con toda claridad, es más o menos de 280,000 miembros. Ha estado cerrado durante 5 años, y a pesar de estar cerrado, a grado tal de que ni siquiera mis propios hijos se pudieran afiliar, y que ningún ciudadano de bien podía entrar al PAN porque era engañado y le decían, espere a tomar un curso de capacitación que nunca se dio. En el Distrito Federal van 5 años sin cursos de capacitación para acabar de entrar al PAN. A pesar de ello, entre 2013 y 2014 entraron más o menos 150,000 militantes en la computadora del partido, digamos, contra lo que pudo haber hecho cualquier otro ciudadano. Solo de Michoacán, uno de los candidatos es de allá, el candidato oficialista, por ejemplo. El PAN de Michoacán tiene más o menos 11,000 miembros. De ellos, 9,800 fueron incorporados a la militancia del partido en 2013 y 2014, a pesar de que el padrón estaba cerrado. Casi 7,000, 6,800 entre noviembre de 2013 y febrero de 2014. Es decir, se manipuló el padrón interno, se bloqueó la entrada a ciudadanos honestos que querían participar para mantener el control de esa camarilla. Y precisamente eso no va a cambiar, porque eso implicaría afectar el control de esa camarilla. Yo, desde luego, hago votos de que habrá de cumplir mi deber de participar y mi derecho como militante del PAN, pero sé que estamos engañando a la ciudadanía si decimos que el PAN sigue siendo la opción, y creo que hay que dedicar el tiempo, la energía, los recursos que se tengan que conseguir para armar una nueva opción limpia para México. Ahora, me imagino que tú vas a ir a votar el domingo. El domingo probable, son las elecciones este domingo, ¿verdad? Sí, el 11, es muy probable. 11 de noviembre. Pero es un asunto que, además, conozco a Manuel Gómez Morín, no solo porque es neto el fundador, lo conozco porque coincidimos en el Instituto de Estudios y Capacitación Política bajo el mando de Carlos Castillo Peraza. Te estoy hablando de 1982. Sí. Y Manuel ha sido un militante, ha servido en Naucalpan como un honesto servidor público, es un abogado que trabaja profesionalmente, limpiamente, está haciendo un enorme esfuerzo. Por respeto a ellos, yo creo que hay que seguir pues apoyándolos hasta el final, pero yo no me quiero engañar ni engañar a nadie. El PAN está arreglado antidemocráticamente y ya no es alternativa. Difícilmente va a ganar Manuel Gómez Morín, por lo que vemos, difícilmente. Tiene que ser un milagro. Si ese milagro ocurre, hay mucho que hacer con el PAN, definitivamente. Si ese milagro ocurre, y entonces mi decisión estará en ir con todo con el PAN. Con el PAN. Si no gana Manuel González Morín, tu decisión sería buscar el próximo año crear un nuevo partido político. Como creo que va a ocurrir, efectivamente, sí. O participar o apoyar, ¿no? Apoyar, sí. Creo que no debo yo. Entiendo muy claro que mi propia vida política tiene un marco en el pasado. Ya fui presidente del PAN, de un partido político como el PAN, cuando yo tenía 33 años de edad, hace 20, 24, 25 años.
Perdón, hace 23 años. Pero no creo que ningún mexicano preocupado por México y que coincida con hacer política con principios, que tenga determinados parámetros éticos, que quiera construir el bien común, como yo lo aprendí de mi padre, puede estar cruzado de brazos. Yo no quiero estar cruzado de brazos, Ciro. Yo no quiero dedicarme a algo que es muy placentero, que es dar mis conferencias, ser muy reconocido en todo el mundo. Hay un liderazgo que se ha perfilado afortunadamente sobre temas de economía y cambio climático, donde incluso mi ingreso depende de las conferencias que doy al respecto. Puedo, como decía el poema de Benedetti, No te salves, que canta David Filio y Mexicanto, puedo buscar mi propio rincón tranquilo, pero creo que México nos necesita a todos, y si algo puedo aportar para que esas mujeres, amas de casa, profesionistas, secretarias, trabajadores, empleados, preocupados por México, que aprenden o que saben que para ganarse la vida hay que trabajar, que tienen un valor de honestidad, para los servidores públicos que se están entregando por un México mejor y que no son reconocidos, ya sea los que se les va a quitar el sueldo y en fin, a todos esos mexicanos de bien preocupados por México, yo quiero decirles, hagamos una opción política de participación que pueda contribuir a la vida pública con propuestas y que pueda equilibrar eventualmente las decisiones del propio gobierno. Pero no solo eso, más allá de quien gobierna dentro de los próximos 6 años, creo que hay que reconstruir la vida política de México desde la ciudadanía. Esa sí sería una verdadera transformación, que va a tomar tiempo, Ciro. Yo creo que un partido político con parámetros éticos, con reglas muy claras de qué se vale y qué no se vale, con reglas muy claras que se reserven el derecho de admisión, que no entre cualquiera nada más porque tiene un montón de votos, va a tardar mucho tiempo en cuajar, en madurar, en ganar, en tener presencia, en pasar del 10%, pero hay que hacerlo y el tiempo que se tome. Felipe, con todo respeto, ¿qué te hace pensar que en los tiempos de López Obrador vas a encontrar condiciones propicias para crear un nuevo partido político? No pueden ser muy adversas. No, son muy adversas. Tú eres un anticristo para el López Obradorismo. Tú le robaste la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Pues no es así, y es importante, claro. Pero es importante decir que yo gané limpiamente. ¿Qué te hace pensar que tú vas a tener condiciones como las que tuvo Andrés Manuel López Obrador para crear un nuevo partido político? Déjame nada más un breve paréntesis. Tú mismo aquí entrevistaste a la encuestadora de Andrés Manuel, Ana Cristina Covarrubias. Sí. Ella declaró aquí en tu programa que, contra lo que había dicho Andrés Manuel, que tenían encuestas donde él iba ganando por 10 puntos la noche de la elección, en las encuestas de Ana Cristina que le dio a Andrés Manuel, yo gané esa noche el día de la elección. Punto. No hubo ningún fraude, no hay ninguna evidencia de eso. Siguen diciendo, tema del que hemos hablado 12 años. Ahora vuelvo efectivamente, quizá haya condiciones adversas por parte del gobierno. Se le va a cancelar los recursos a los partidos. Mira, la verdad es que toda mi vida ha sido de lucha y aprendí, insisto, en mi padre, en un tiempo de autoritarismo brutal en México, que no se compara con lo que hay ahora. Hay un tiempo de apertura, y aunque hay gestos autoritarios en el gobierno, se van a reducir las opciones a los partidos políticos y se va a crear una base electoral pagada muy amplia por parte del gobierno. Yo, a las condiciones propicias que me refiero, esa es a una gran inquietud ciudadana, a una ciudadanía emergente, a un país, a una clase media emergente, a una serie de profesionistas, ciudadanos, padres de familia, que sí están pensando en México con un grado de conciencia que no teníamos antes, y que lo que le hace falta a esa gente es el instrumento. Eso es lo que lo hace propicio, no las condiciones del gobierno. Por lo que hemos visto y por la fuerza que tienen hoy, yo no creo que el López Obradorismo venga para estar 6 años. Bueno. No con Andrés Manuel López Obrador, no estoy hablando de reelección, pero van a hacer todo para mantenerse. Y cuando digo todo, estoy pensando en formas de viejo régimen, en manejo de los recursos, para quedarse mucho más de 6 años. Muy bien, y yo creo que eso coincido contigo. ¿Tú sales a buscar un partido político? En esa circunstancia, precisamente, no por esa circunstancia, pero en esa circunstancia sí, creo que México necesita mucho más allá de que el López Obradorismo se quede 6 o 12 años o más. Se requiere ciudadanía organizada de manera permanente, con base en principios éticos, construyendo acciones de vida pública, propuestas y acciones que construyan bien común,
que sea permanente también y que dure más que eso. Que dure más de 6 y más de 12. No pienso en una organización simplemente contestataria del próximo gobierno. No la vas a, si finalmente decides ir por el partido político, no la vas a tener fácil, ¿eh? No, claro que no. No va a ser, creo, ojalá me equivoque, no va a ser el México que sí tuvo Andrés Manuel López Obrador a partir de hace 6 años, más o menos a estas alturas. Porque había condiciones muy democráticas, la verdad. Dejó el PRD y dijo, voy a buscar un partido político. Trabajaron muy bien. Lo hicieron muy bien. Y hay que reconocer su mérito y hay que aprender de su mérito. Él fue un hombre perseverante, activo, recorrió todo el país varias veces. Pues quizá entonces habrá que hacer lo mismo. Y en eso tiene un mérito que creo que nadie se le debe desconocer. Yo creo que hay que hacer actividad política como la que él hizo. En condiciones más difíciles, sí. Ahora, que es difícil, pues sí, pero como decía aquella publicidad, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, pues cualquiera las haría. Anthony Quinn anunciaba, creo que un ron o algo así. ¿Qué va a pasar con tu seguridad, Felipe? Ya sabemos que ya te quedas sin pensión a la cual Felipe Calderón desde hace un par de años, habías dicho, bueno, se la entregas a una fundación de lucha contra el cáncer. Sí, a la fundación Aquí Nadie Se Rinde, sí. Con lo cual se han hecho, pues no sé, unas 50 trasplantes de médula, y además hemos apoyado a niños con cáncer y a familiares ese tiempo, íntegramente. Dinero que ya no va a recibir esa fundación. Dinero que ya no recibirá esa fundación, y aprovecho para hacer un llamado a, pues no sé, empresarios, gente que pueda suplir este esfuerzo. Era un ingreso importante para los niños con cáncer, que ojalá, o el próximo gobierno, que tome en cuenta Aquí Nadie Se Rinde, porque quien está haciendo ese trabajo está haciendo un trabajo heroico, y los papás y esos niños sí lo necesitan, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente del Estado Mayor Presidencial que por ley, por disposición te cuida como expresidente de la República? ¿Qué va a pasar con ellos? Por cierto, ahí vemos al capitán Farías. Capitán, buenos días. ¿Qué va a pasar con ellos? No lo sé todavía. ¿Nadie te ha avisado? No, es decir, he escuchado lo que en los medios se dice, que se va, o que se prometió en campaña, que se va a quitar esa seguridad. Yo hago votos porque el próximo gobierno, pues no a mí específicamente, sino a cualquier persona que por las labores que realiza o ha realizado corra un riesgo de seguridad, pues sea protegido. Trátese de periodistas o alcaldes o en fin, o incluso pues presidente de la República, que hemos tratado de cumplir con nuestro deber. Podrás estar de acuerdo, o se podrá estar de acuerdo o no con lo que hice, pero yo cumplí con mi deber, tomé riesgos y definitivamente estoy seguro, o espero, sin que lo sepa ciencia cierta, que el próximo gobierno tomará cartas en el asunto. Bueno, pero no sabes más. No sé. No, por lo pronto pues tengo que estar listo y bueno, preparado para ver si eso falta, pues de qué manera puedo proteger a mi familia, ¿no? Porque también ellos están protegidos. Sí, ellos corren, en función de mi tarea como presidente, ellos corren un riesgo, ¿no? Y fuimos víctimas de amenazas muy serias y de, en fin, cosas que no vale la pena ni mencionar. Pero bueno, yo hago votos porque haya una decisión responsable en eso. La reforma que se hizo para quitar las pensiones de los expresidentes, una iniciativa que yo propuse, por cierto, la ley de remuneraciones y la reforma constitucional, yo la propuse como diputado en 2001 y como presidente de la República en 2007. Se reformó la Constitución por eso, pero ahí falta un elemento clave, si me permite, Ciro, que se omitió. Mi iniciativa, yo hablé de que los salarios de los funcionarios públicos, incluyendo el presidente, deben ser designados por un comité de expertos y que haga una nómina o un tabulador nacional. Eso no se hizo y bueno, eso tiene una deficiencia que va a arrastrar muchos problemas. Pero explícitamente en la Constitución se excluye la protección de personas, porque eso no puede considerarse una remuneración. En función del cargo es una cosa distinta. Entonces eso, de acuerdo con la Constitución, tiene otra connotación. Bueno. Vas a tener que contratar tú de tus recursos seguridad. Es probable, sí. Pero vaya, yo apelo a que haya un sentido de Estado. Y vaya, no quiero entrar en detalles, pero ojalá lo haya. ¿Un sentido de Estado para qué? ¿Para que tengas protección del Estado? Yo creo que las instituciones, incluyendo la institución del Poder Ejecutivo, el presidente, me refiero al presidente en turno, necesita protección, ¿no? Pero esa protección no puede ser únicamente durante el ejercicio del encargo, porque tú estás afectando intereses, en algunos casos criminales, en otros casos intereses económicos o intereses de facto o mediáticos
contra los cuales tienes que estar protegido, y si no estás protegido en el futuro, muy probablemente eso inhibe la libertad con la que tiene que actuar un presidente. Pero tú sabes cuál es la filosofía de Andrés Manuel López Obrador. Dice, a quienes nos cuida el pueblo no necesitamos seguridad. Es su frase de toda la vida. Él puede decir muchas frases, pero yo espero que en su propio gobierno haya gente que tenga sentido de Estado. Sé que la hay, quizá no en los niveles adecuados, ¿no? Entonces te quedas sin protección del Estado Mayor Presidencial al tiempo en el que vas a lanzarte al proyecto, a la empresa de crear un partido político. Está duro. Está muy difícil, sí. Porque vas a necesitar recursos, además. Bueno, eso habrá que hacerlo, habrá que convocar a esa gente. Pienso en reglas de recaudación que cumplan con la ley. El que quiera participar, establezcamos algún parámetro, quizá demos el 0.5% del ingreso anual que cada quien tenga para crear esa organización, hagamos un uso intensivo de las propias redes sociales para poder minimizar los costos. En fin, hay que hacerlo, Ciro. Me duele decirlo, pero México necesita una organización de ciudadanos honestos, mujeres y hombres, que construyan bien común desde la ciudadanía a través de una organización política participativa con derechos y con atribuciones, no solo que equilibre y vigile el poder actual, sino que pueda construir un México mejor, que finalmente para eso debe ser la política. Eso es lo que aprendí en el PAN, eso es lo que aprendí desde niño, y creo que eso es lo que hay que decirle a muchos ciudadanos que quieren hacerlo y no tienen por dónde ni cómo. Manuel, el planteamiento que hace el presidente es quedarse en México, pero en la valoración ha estado dejar México. Hay que hacer todas las alternativas. He estado en diversos periodos. Primero, cuando salí de la presidencia, fui invitado como un fellow, un visitante académico en la Universidad de Harvard, en la Kennedy School. Uh-huh. Recientemente, en septiembre, estuve en la Universidad de Pensilvania, una extraordinaria visita académica, estuve muy contento. Viajo mucho por el tema de la Comisión Global de Economía y Clima, de la cual soy presidente honorario. Estoy ahora en la FIA, la Federación Internacional del Automóvil, también en la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente, que me encantan las dos cosas. Entonces viajo mucho. Y bueno, las conferencias que te pagan muy bien. ¿Cómo se pagan esas conferencias? Las conferencias, que son una fuente de ingreso que me ha permitido sostener a mi familia sin la pensión, y espero que sigan, aunque sea un ingreso muy variable. Y bueno, hay que considerar todas las alternativas, Manuel. En lo que estoy definiéndome quizá esta mañana es en que el deber político es inevitable. Es deber. Y obviamente, aunque haya todas las adversidades que haya que enfrentar, incluyendo las personales, pues no creo que México merezca que evitemos, nos brinquemos el cumplimiento del deber político de trabajar ni siquiera pienso en tener como referente el próximo gobierno. No estoy pensando en una organización que sea la oposición que hace falta, que sí hace falta, porque no existe. Porque sin existir no hay oposición política. Que lo sea, pero eso es una cosa circunstancial, no esencial. Lo esencial debe ser ciudadanos en torno a determinados principios: Estado de Derecho, legalidad, economía de mercado, bien común, dignidad de la persona, igualdad de oportunidades, sustentabilidad, con parámetros éticos, es decir, con reglas claras de qué se puede y qué no se puede hacer en la vida pública, de qué puede recibir de apoyos, qué no debe recibir, los conflictos de intereses. No puede ser un constructor como ya sabes quién, para qué sabes quién, diseñando los proyectos de ya sabes quién. Es decir, reglas claras de la política, de la vida pública, que hacen falta en México. Y empezar, es una travesía larguísima, ¿eh? Yo estimo que la maduración de una organización como esa puede tener como 10 años. Fácilmente. Pero los beneficios para México pueden trascenderse, pues por lo menos medio siglo quizá. Y prefiero pensar en eso, no en la coyuntura de un próximo gobierno, porque el carácter opositor o gobernante lo da la circunstancia, no le da la esencia. Pero por lo pronto, para buscar un partido político, si finalmente toman esa decisión, que creo que estás perfilando esta mañana, pues vas a tener que empezar a trabajar. Eso tiene que ser el próximo año. Pues ya, porque empieza en enero. Así es, la ley electoral establece una única ventana, que es prácticamente de enero del año siguiente al de la elección presidencial a enero del año siguiente. Un solo año. Ahora, será muy criticado, muy cuestionado, sobre todo por la izquierda, que hoy llegará al poder en diciembre, o lo que parece izquierda, es el combate a la delincuencia organizada. Se mantiene durante estos 6 años y ya también se dibujó para los próximos 6 años. Será muy criticada por ellos, pero tendrán que sostenerla. Son escépticos, han dicho, nos dicen que hay cárteles, nos dicen que son peligrosos, ya vieron los diagnósticos, creo que entienden
gravedad del problema, pero va a seguir. Y van a hacerlo, al parecer, con la Marina, con el Ejército y con la los Policía mismos Federal. elementos. Sí, no lo sé. Ahora, yo quisiera... Al mismo tiempo estarán criticando la genocida guerra de Felipe Calderón. Sí, contra el mira, la crimen. verdad es que no me importa mucho la crítica. Yo creo que el principal problema de México sigue siendo la inseguridad. Sí. Está haciendo sufrir mucho a las familias mexicanas, está bajando nuestro potencial económico. Y yo coincido con aciertos y errores que se tienen, sí, porque desde luego errores los tuve. Pero yo creo que la estrategia debe tener 3 elementos fundamentales. Primero, 1, combate a los criminales. El error de México no fue que combatiéramos nosotros a los criminales. El error de México fue no haberlos combatido a tiempo, dejar que se expandieran, que tomaran por asalto alcaldías, cuerpos policíacos, ministerios públicos, gobernadores, ¿no? 2, por lo mismo y más importante, que reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Necesitamos que haya una policía y ministerios públicos y jueces que sean capaces de controlar y someter a la delincuencia. Y eso implica una labor de reconstrucción titánica, lo que mencionaban ustedes hoy en la mañana, gente insultando o golpeando a policías federales en Chiapas, sí. a la policía, a gente de tránsito que la golpearon hace unos días por poner la araña a un automovilista. Sí. Necesitamos rescatar el respeto a la autoridad el único y el país respeto en al el orden. mundo en el que se agrede sistemática, impune y alegremente a la policía. Eso nos va a destrozar, Ciro, porque cuando se pierde la amenaza creíble de que quien rompe la ley la paga, los países se desmoronan. Pues sí. Yo creo que la diferencia fundamental, o una diferencia fundamental entre el desarrollo y el subdesarrollo, es la legalidad, es el Estado de Derecho. Cuando hay Estado de Derecho hay prosperidad. Y hay 2 visiones quizá simplísticamente extremas. Una es la que dice, cuando seamos un país rico, vamos a tener instituciones fuertes. Y yo digo al revés. Cuando tengamos instituciones fuertes, policías confiables, eficaces, ministerios públicos honestos y eficaces, jueces honestos, ese día vamos a empezar el camino del desarrollo. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es reconstruir la base y el tejido social. Yo creo que Andrés Manuel va a trabajar mucho eso, y qué bueno. Becas y oportunidades, eso es muy importante. Pero tú no puedes dejar de construir las instituciones que se necesitan. Yo dupliqué el presupuesto para seguridad y orden, digamos, en los 6 años que fui presidente. Llegamos apenas al 1% del PIB. Colombia destina casi 4% del PIB a seguridad y le logró dar la vuelta. Yo creo que el gobierno debe dedicar por lo menos 2 puntos más del PIB presupuestal para tener las policías que merecemos los mexicanos, que protejan a las familias que están siendo asaltadas en este momento en el transporte allí en Ecatepec o en Valle de Chalco. Esos asaltantes que están ahora afectando a la gente, a trabajadores, a meseros, tienen que ser detenidos por un Estado que defienda a las familias, y hay que invertirle a eso. Es una cuestión presupuestal y de voluntad política. Se requiere dinero, que lo hay porque el Estado mexicano tiene fuerza recaudatoria. Eso implica una rejerarquización, desde luego, de las prioridades. Se requiere voluntad política. Si la hay, México puede resolver el problema. Si no, vamos a pasar muchos años de seguir en un grave deterioro de la vida pública a través de la seguridad. Pues se te ve en forma, se te ve con muchas ganas, con pasión, suerte en lo que venga, suerte si decides finalmente construir este partido político. Muchas gracias, Felipe Calderón. Suponemos que no te han invitado a la toma de posesión. Como expresidente. No me han invitado. Ni te invitarán. Probablemente no, pero bueno, tengo un compromiso en Noruega esos días, y luego viene la COP en Polonia. O sea, de todas formas no ibas a... ¿Quién sabe? No ibas a estar en México. No, pero no te han invitado. Bueno, le deseo suerte al presidente electo, la verdad. Yo creo que ojalá, Andrés Manuel es un hombre inteligente, que ojalá se despoje de esta reactividad que tiene en este momento, esta idea de que todo el mundo lo está agrediendo por moler, ¿no? Sí. La verdad es que el tema del aeropuerto fue una decisión que la mayoría de los mexicanos o mucha gente considera equivocada porque está equivocada, y no porque se le quiera agredir a él. Pero independientemente de eso, ojalá tenga la visión de Estado, la tolerancia y la apertura que tuvo después de las elecciones. Un hombre que en su afán de pasar a la historia para bien, ojalá lo haga, y eso le ayude a ser el presidente moderado, sensato, abierto a la crítica y capaz de rectificar, que pues México merece. Bueno, pues muchas gracias, Felipe. Gracias por la información que nos has dado esta mañana, y suerte. No sé, algo más. No. Manuel, sí, muchas gracias. Suerte en lo que venga en este proyecto de crear un nuevo partido político. Suerte ahora en la vida sin Estado Mayor Presidencial. Llevas 12 años de tu vida con Estado Mayor Presidencial. En 3 semanas ya no lo vas a tener. Pues mira, hay que seguir viviendo con intensidad y a tope con las cosas que crees.
y eso le da sentido a tu vida y eso te puede hacer feliz. Bueno, pues a ver qué es lo que viene. Saludos a Margarita. ¿Cómo está Margarita? Bien, trabajando muy activa en el Libre, que yo creo que es un instrumento que, si ella lo decide, puede ser el canal sobre el cual pueda construirse esta nueva opción ciudadana. Bueno, ya platicaremos con ella, ¿no? Ya platicaremos con ella también sobre esta opción, porque me imagino que pues irán juntos. Yo espero que sí. Que me inviten. Pero la verdad yo no vaya. Margarita, sí. Eso entiendo, eso. Me dice eso, por dónde y pues vamos. Eso se lo preguntaremos a ella. Y muchas gracias al expresidente Felipe Calderón. Hace 12 años estaba dificilísima la situación, si tomabas o no. El objetivo era que no tomara posición, que no tomaba posición. Nos dijo aquí en una entrevista telefónica hace 3 o 4 semanas Felipe Calderón aquel intento de golpe para que no tomara posición. Pues hoy las cosas son distintas y aquí está Felipe Calderón anunciando lo que piensa hacer, más bien lo que está pensando hacer para los próximos años. Y bueno, Andrés Manuel López Obrador será presidente a partir del 1 de diciembre y no hay que olvidar que en 2 ocasiones perdió la elección presidencial. Una contra Enrique Peña Nieto y otra contra este señor que ha estado con nosotros esta mañana aquí, Felipe Calderón.